Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 del libro de Hechos. Después de haber realizado el milagro de sanar a aquel hombre que estaba paralítico en el templo, Pedro y Juan, ahora tendrían que dar cuentas de lo que habían hecho. Recordemos que este milagro había causado la algarabía en la gente. La gente había colocado los ojos en los discípulos. Ellos los reprendieron y les dijeron que todo lo que ellos hacían era únicamente bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. No solamente provocó la algarabía de la gente, también provocó el celo de los líderes religiosos que veían su influencia espiritual amenazada con la llegada de los discípulos. Además, la doctrina que ellos traían era una doctrina diferente a la que ellos estaban enseñando. Llegó el momento entonces de enfrentar al Sanedrín, enfrentar a las autoridades de aquel entonces por los milagros que ellos estaban realizando. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 1 al 3 del capítulo de hoy. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de los muertos cumplida en Jesús, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. En ese momento, ellos tuvieron que enfrentar lo que una vez Jesús les había dicho. Realmente, esto no tomó por sorpresa a los discípulos. Ellos sabían perfectamente que había un precio que pagar al llevar esta verdad a todos los lugares. Ya Jesús les había advertido que serían metidos a la cárcel por su causa. ¿Sabían esto los discípulos? Claro que sí. A pesar de eso, ellos no se detuvieron para seguir predicando el evangelio. Tuvieron que enfrentar las consecuencias, pero para ellos valía la pena. Para nosotros también debe valer la pena asumir los riesgos de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios y profesar una fe. ¿Cuáles son los riesgos que podemos correr? Son muchos, pero también hay bendiciones. Y es necesario correr los riesgos por al menos 3 razones. La primera de ellas, porque muchos hoy necesitan saber de Jesús y el plan de salvación. En segundo lugar, porque es una buena oportunidad para testificar a las autoridades que la única solución a todos los problemas que aquejan nuestra sociedad están en las manos de Jesús. Y una tercera razón por la cual vale la pena correr el riesgo es porque Jesús corrió un riesgo por nosotros, llegando hasta la muerte de cruz. Ahora nos toca a nosotros, aquellos que somos sus seguidores, también arriesgar algo por Él. Sin importar cuáles sean las consecuencias, vale la pena servir al Señor. Notemos ahora lo que registra el versículo 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a los jefes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí hay algo interesante que nosotros debemos mencionar. Y es que el texto bíblico nos dice que los hombres que llevaban este mensaje, hablando acerca de Pedro y Juan, no eran hombres letrados, no eran hombres que tenían elocuencia, no eran hombres que tenían conocimiento, no eran hombres cultos, hombres comunes que estaban siendo usados por el Señor. Pero ¿cuál era el secreto? ¿Qué era lo que le permitía a estos hombres hablar de la manera que lo hacían? El versículo 8 nos da la respuesta. Lo acabamos de leer. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Hay algo que debemos también resaltar en este momento. Y es que no importa tu nivel de educación. No importa que tú no hayas ido a las mejores universidades del mundo. No importa que no tengas un título en este momento.
De igual manera, si tú deseas, puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Tal vez dirás, pastor, pero yo no tengo elocuencia para hablar. Me da temor hablar en público. Mi vocabulario no es muy fluido ni muy rico como para presentar el mensaje de Dios. Déjame decirte que Dios no necesita nada de eso. Lo único que necesita es disposición de tu parte y tú serás usado por el Señor si únicamente le dices, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Una segunda lección que aprendemos es que ninguna amenaza puede callarnos para llevar esta gran verdad. Los sacerdotes y los líderes en aquel entonces decidieron amedrentar a Pedro y a Juan para que no siguieran exponiendo las doctrinas que estaban presentando. Sin embargo, Juan y Pedro no desistieron de llevar este mensaje. Y una tercera lección es que cuando estás en necesidad por causa de Jesucristo, nunca dudes que Él te librará y saldrás ileso de ese problema. Así que no tengas temor de hablarles a otros de Jesús a expensas de tu propia vida. Vale la pena correr el riesgo. Para finalizar, quiero llamar tu atención a 2 versículos más. Y es que cuando los hijos de Dios tienen problemas, cuando tenemos dificultades y angustias, ¿dónde acudimos? Puede ser que en este momento estés pasando dificultades, al igual que Juan y Pedro. Ellos en ese momento estaban angustiados. ¿Pero qué hicieron? ¿O qué haces tú cuando la angustia llega a tu corazón? ¿Qué haces cuando tu integridad física se ve amenazada por el enemigo? Ellos sabían exactamente dónde ir. Nota lo que registra el verso 31. Después de haber orado. Después de haber pasado esta situación, ellos pasaron un tiempo en oración. Y las consecuencias de ese tiempo en oración no se dejaron esperar. Dice el versículo que el lugar en el que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con valentía la palabra de Dios. Aquí hay algo que quiero resaltar. ¿Recuerdas que en el capítulo 2 de Hechos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Y ahora vuelve a mencionar esta frase. ¿Acaso no fue suficiente el Espíritu Santo en aquel entonces? ¿Acaso realmente no fueron llenos en aquel momento? Claro que sí. Pero el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el ser llenos del Espíritu de Dios, es algo que debe ser diario. Hoy tú puedes estar lleno del Espíritu de Dios. Mañana puedes estar vacío. Por lo tanto, cada día debes decirle al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname, cólmame con ese poder maravilloso a través de la tercera persona de la deidad, como lo es el Espíritu Santo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Dice el versículo 32 que la multitud de los que habían creído eran todos de un corazón y un solo pensamiento. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La oración no solamente nos libra del peligro, la oración también unifica nuestro corazón y nuestro pensamiento. Cuando oramos nos volvemos en un solo hombre, clamando a ese Dios maravilloso que responde a nuestras oraciones. Hagamos uso entonces de ese poder maravilloso que proviene a través de la oración. Y me gustaría hoy orar por ti, para que también seas lleno del Espíritu de Dios y no tengas temor de llevar esta verdad a todo lugar, donde quiera que te encuentres. No podemos callar las maravillas que Dios ha hecho. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de la experiencia de Pedro y Juan nos damos cuenta que vale la pena asumir el riesgo de llamarnos tus hijos. Has puesto una verdad en nosotros que debemos llevar. Ayúdanos a hacerlo sin temor. Ayúdanos a hacerlo con valentía, con el deseo que otros te conozcan y conozcan el plan de salvación. Gracias porque tenemos la seguridad que así como nos libraste, hoy nos librarás y nos seguirás librando de los problemas que el enemigo pueda traer a nuestras vidas.
antes. Hoy hay una oración en nuestro corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo una vez más. En Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su Palabra. Que Dios te bendiga.